El tema de esta ocasión se titula Desafío del recurso hídrico mundial. Exploración. Actividad 1. Vamos a hacer con un compañero. Lea la infografía del documento 1 y respondamos. Vamos a leer este documento. ¿Qué nos dice este documento? El agua en la Tierra. El agua es indispensable para la vida e históricamente ha influido en el desarrollo de las civilizaciones. La más antigua entre ellas está la sumeria, la egipcia. Recuerda que la egipcia viene detallada en la Biblia, en el libro de Éxodo, ahí cómo se manejaba la cultura, el río Nilo, lo trataban como un dios, al cual Dios lo castigó convirtiéndolo en sangre. Tenemos en China, la Olmega, se asentaron en lugares cercanos a ríos y lagos porque así aseguraban agua fuente para ver y cultivar la tierra. Vale, el 97% se encuentra en mares y océanos, el agua salada. Miren cuánta agua hay y casi toda esa es salada. El 2% se encuentra en los glaciares y zonas polares, está congelada. Pero estamos hablando ya de agua dulce, tenemos que descongelar los hielos. El cero, ¿cómo lo llamaríamos? El, es el 0.06% o 6 centésimos por ciento de los ríos y lagos. Bueno, una porción va, 0.06%. El 0.54% se encuentra en las cuencas subterráneas. O sea, el agua en el planeta, agua dulce, está en escasa, ni siquiera al 6% sería. El 6% sería aquí. Mientras que el 54, un 0 no, sino, ¿cómo llamaríamos esto? No es un 6%. El 0.06%, ni siquiera el 1% llega de que el agua que tendríamos que consumir esté en la superficie, mientras que la mitad de 1% se encuentra en agua subterránea. Ahora respondamos. Ahora que lo vamos a hacer, como decía la opción, vamos a leer y vamos a responder. Vamos, ocupemos nuestro cuaderno diario. Esto lo vamos a responder en nuestro cuaderno diario. Si hay abundancia de agua en el mundo, ¿por qué se escasea a la vez? Fundamento de respuesta. Porque se encuentra en puntos específicos del planeta, como ríos, lagos, o sea, no está en cada rincón del planeta. Además, alrededor del 97% del agua pertenece al océano y no puede ser usada como se emplea el agua dulce. ¿Va? No podemos, digamos, regar nuestro jardín, no la podemos tomar porque lleva demasiado azufre. Por eso se escasea, porque la mayor parte del agua está en los mares. ¿Va? El agua no beneficia a todos por igual. Algunos sectores son más beneficiados que otros. Razonemos la respuesta. Si el agua beneficia a todos, tanto a los humanos, animales y plantas, ¿por qué algunos sectores son más beneficiados con el vital líquido? Y es porque viven cerca de ríos, lagos, en zonas montañosas o con amplias flora donde todo el año llueve. Se proveen de un pozo para guardar vital líquido. Me recuerdo que una vez fui al Picacho de San Salvador. Bueno, para ser sincero, fui a ver a digamos, un excuñado, porque ya con la hermana de él ya no vivo yo. Nos separamos, calabaza, calabaza para su casa. Pero recuerdo que este muchacho vivía en la zona, allá en la parte más alta del volcán de San Salvador, y él tenía su pozo. Así es como ellos se proveían de agua, del agua llovida, porque allá llovía todos los días, el pozo se llenaba y de ahí estaban organizando para tener agua, porque por lo menos el agua potable creo que no subía hasta allá. Continuamos. Dos actividades dos actividades en equipo. Analicen con atención el documento 2, luego comenten. Lago Suchitlán, El Salvador. El lago Suchitlán abarca tres departamentos, Chalatenango, Cucatlán y Cabañas. Es un importante centro turístico y desarrollo económico local. Bueno, recordemos que este lago, creo que según entiendo, es un lago artificial. Lo provoca una presa que está en esa zona, el lago Suchitlán. Dice la primera pregunta.
¿Existe una institución que se encargue del cuidado del recurso hídrico? ¿Cuál es? Bueno, podemos decir, tenemos el mar, Ministerio de Salud y ANDA. Bueno, el mar se encarga de cuidar el medio ambiente y protegerlo. O sea, como les comenté en la clase anterior, allá en Tehuacatán a una empresa le fueron encima por tirar una cosa roja de una. El mar se encarga de que no nos arruinen nuestros mantos acuíferos, ya quedan poquitos y aún así los siguen lastimando. Tenemos también el Ministerio de Salud, se encarga de vigilar la calidad de agua potable. De que, así imagino que debe ser como un conjunto, que el agua sea de calidad. Imagino que si hay veamos, un agravio en contra de los mantos acuíferos, también se podría acudir al Ministerio de Salud. Ellos se encargarían de que el mar agilice más los trámites. Y por último, también podemos encontrar a ANDA, se encarga de suministrar el agua equitativamente, supuestamente, a que el agua nos llegue a todo, no como antes, que si usted quería agua tenía que ir a un centro comercial, ahí sí tenían agua las 24 horas, mientras que a usted le caía los 15 días. En teoría, ANDA se encarga de suministrar el agua equitativamente. El cuidado debe tener la población ubicada en las riberas del lago y las personas que lo visitan para preservarlo. No tirar basura en los ríos y lagos, no ensuciarlo. Ahí, digamos, no le tiran basura, le están tirando ahí cosas que lo contaminen, evitar eso. Denunciar los abusos por parte de personas que lo ocupan como tiraderos de desechos contaminantes. Se recuerdan que cierto alcalde, para deshacerse del problema del agua, la voy a tirar a una quebrada toda la basura. Bueno, el señor está pagando la justicia. Dicen que es inocente, pero él sí hizo cosas que no tenía que haber hecho. Profundización, desafío de los estados y la ciudadanía para sostenibilidad del recurso hídrico. Bueno, sostenibilidad desde que esté perduradero, que tengamos siempre el agua, de los mantos acuíferos. El agua es un elemento esencial para la vida. Pongamos cocoto de esto porque nos van a hacer un montón de preguntas. Pero su distribución y la forma de presentarse en la naturaleza puede presentar desafíos. Estas situaciones pueden estar ocasionadas por factores naturales, pero también humanos. Tipo de contaminación oceánica. Vamos a ver. ¿Cómo se contaminan los océanos? Agentes contaminantes, el nitrato y fosfato, causa agricultura industrializada como crianza de animales y los cultivos intensos. Consecuencia, descarga de estiércol. Acuérdate que el estiércol es contaminante. Bueno, sí, o sea, no puede ser, digamos, una vez esto tenga contacto con el agua, y el agua ya está contaminada, aunque sea la de caballo, que dicen que las heces de caballo son las más saludables porque él solo come pasto. Descarga de estiércol y fertilizantes artificiales que contaminan el agua subterránea, que desembocan en los océanos y lo cual provoca zonas costeras muertas. Tenemos los desechos plásticos, esta es una gran problemática mundial. Dicen que en el 2020, con la cuarentena, exageró más los depósitos plásticos. Deficien en algunos países en el manejo de desechos. Se conoce 5 grandes machones de basura. Sin embargo, la mayor parte de la basura llega a las zonas costeras en todo el planeta. Petróleo, derrame durante la perforación y el transporte de hidrocarburos. Esta es una gran problemática, ¿verdad? Cuando hay fuga o, digamos, o se arruina un barco y ya pasa a ser un contaminante cuando le derraman todo el petróleo, aceite. Quienes pagan el pato, no, los mantos acuíferos, digamos nuestro océano, la fauna que ahí vive. Dañan los ecosistemas y el sistema reproductivo alimenticio de los organismos marinos, lenta recuperación, o sea, que se muere un montón de peces, pero tardaría años en recuperarse. Radioactividad. Las plantas de emergencia nuclear operadas por países como Estados Unidos, Japón, Rusia y otras regiones de Europa. Los catástrofes de Fukushima y Chernobyl, así como las pruebas nucleares que realizan las grandes potencias, tienen efectos cuantificables. Químicos, metales pesados, aguas residuales industrializadas, gases residuales, minería, quema de aceite para calefacción.
En todo el mundo circulan miles de sustancias químicas como el plomo, mercurio, contaminantes orgánicos persistentes que presentan una serie de problemas para la salud. Fuente Erich Bold, 2017. Atlas de los océanos. Actividad 3. Desarrollen actividades, establecer conexión y interlocuciones. Para ello, analicen el documento 3 y resuelvan. Comenzamos. Resolvemos. Tomamos un cuaderno y contestamos. Dice la primera pregunta. ¿Es posible que haya contaminación por más de una causa? Fundamentemos. Bueno, pregúnteselo al río Alzalguate. Todo esto lo pueden ver. Bueno, en la actualidad ya no me he dado una vuelta aquí por la zona de la comunidad Nuevo Israel, antiguamente conocida como la Fortaleza. Mi madre le llamaba el Chollón porque ahí había un barranco que en la noche un solo chollón se iba para abajo. No, pero el lugar tengo buenos recuerdos y me recuerda a muchas personas que ya no las he visto ahí en agua. Pero en ese río recuerdo que solo se miraba esto: aguas negras, contaminantes y basura. Dice la pregunta, ¿es posible que haya contaminación por más de una causa? Sí. Sí, entre ellas las más comunes en El Salvador son: se le arroja aguas negras, agua sucia, agua negra de las urbanizaciones, químicas de las industrias y fábricas además son convertidas en tiraderos de basura, son los más comunes en nuestro país. Así se puede ver el río Guate, el río Acahuapa. Sí, en cierta época del año recuerdo que le aventaban demasiado, todo la pulpa de café. También, bueno, a tiradero de basura no ha llegado como el río, este río que está en los bordes Colomba, el río San Cristóbal en San Vicente. La gente lo ocupa para tirar basura. Pero, bueno, la problemática fue cuando vieron la quebrada del Piro en Antiguo Cucatlán, que así pasaba el agua y lo peor que pasaba por durante un mes, ya le pusieron un freno a las personas. Es responsable de enfrentar una gran demanda en Santa Tecla, según vi las noticias. Los desastres nucleares que ocurren específicamente en algunos países podrían afectar en escala explica. Sí pueden afectar, pues recordemos que tanto el agua y el viento hacen que todo se movilice y esparza por todo el planeta, afectando así los países en subdesarrollo. Aún los desarrollados también están afectados. Eso se riega por todos lados. Vamos, la escasez y la sobreexplotación del agua. Bueno, la escasez del agua se refiere al desequilibrio existente entre el suministro y la demanda del agua dulce en una determinada área, ya sea de la comunidad, su región, país, región, área de captación o cuenca fluvial. En las últimas 2 décadas, los recursos de agua dulce disponen por persona han disminuido en más de un 20%. Recordemos la huella ecológica. Todos estamos en una capacidad y bueno, nos parece que teníamos derecho a un 2,5% de la huella ecológica, pero el planeta ya solo le puede dar casi un 1,8% de esa capacidad, ya no le puede dar al 100%. En las últimas décadas, todos los recursos de agua dulce disponibles por persona han disminuido en más de un 20% debido al aumento en la demanda. Esto ha generado una creciente competencia entre diferentes sectores y usos a la vez que se realizan extracciones excesivas que amenazan los ecosistemas relacionados con el agua. Así que hay gente bien viva que hace sus pozos privados, como se acuerdan lo que descubrió el señor Norman Quijano, tenía su pozo privado en Sonsonate. Eso es ilegal, va. Pero el señor es inocente. Esto genera un crecimiento de competencia entre diferentes sectores y usos, a la vez que se realizan extracciones excesivas que amenazan los ecosistemas relacionados con el agua. Es necesario tomar medidas para garantizar un uso sostenible de este recurso vital y proteger los ecosistemas acuáticos en riesgo. Los síntomas evidentes de la escasez del agua, documento 4, pueden ser demandas insatisfechas, tensión entre usuarios, competencia por el agua, sobreexplotación del agua subterránea, flujo insuficiente del agua en entorno natural, estrés hídrico. Documento 4. El nivel de estrés hídrico se define como las razones entre el total del agua dulce extraída por los
principales sectores agrícola, industria y municipal en total de recursos del agua dulce renovable, después de haber considerado la necesidad de caudal ambiente. Una relación menor de o igual 25% indica que no hay estrés. Entre menos agua hay menos estrés, pero entre más alto es el consumo, como entre el 25 y el 50, indica que el estrés es bajo. En cuanto a una proporción del 50 al 75% del estrés hídrico es medio. Entre el 75% y al 100% indica que el estrés es alto y su proporción supera el 100% de estrés hídrico es crítico. Como esas personas, digamos, que para mí que provocan estrés hídrico son las personas que se ponen a lavar sus vehículos, ahí, botando el agua con manguera. Lo ideal es que llenen una cubeta y de esto estén sacando el agua. Pero de ahí, que estén ahí y anden manguerazo y pasan horas. Otra cosa que me imagino que producen estrés hídrico es, que este ya es casi prácticamente una denuncia, cuando hay fugas de agua. Uno las denuncia y vienen apareciendo a los 15 días. Me acuerdo que creo que el año pasado denuncié uno. Ah, consultarlo con los vecinos y yo también ya reclamé, ya llevo hace una semana reclamé. Y entre mi reclamo y el de los creo que pasaron como 15 días. ¿Cuánta agua se desperdició? Eso provoca estrés hídrico. Después ya no hay agua para tomar porque todo el agua se fue. En los drenajes, bueno, en las calles, agua sucia. Va. Actividad en par. Desarrollen la habilidad de análisis y gobernanza. Para ello, lean la siguiente información y respondan las preguntas. Explíquela si la población cercana al lago de Ilopango podían sufrir escasez de agua. Apulo a chapucear, va. Hermoso Apulo, ¿eh? Bueno, así lo veo yo cuando paso por ahí. Nunca, casi a Apulo nunca he ido, pero se ve bonito cuando uno pasa por la Panamericana. Hermoso parece. Explique si las poblaciones cercanas al lago de Ilopango podrían sufrir escasez de agua. No podrían sufrir escasez por la razón de que están cerca de este gran reservorio de agua dulce. ¿Va? Que dice que varios ríos ahí van a dar, como el río Jibó, ahí van a dar. ¿Va? ¿Quién no? Ahí sería la cuna de la civilización salvadoreña. Así como la cuna de la civilización egipcia fue el lago, perdón, el río Nilo, ¿va? Como también el río Éufrates, la cuna de civilización digamos, de las zonas cananeas que decían, ¿va? Investiguen qué acciones municipales se han llevado a cabo para preservar el lago y que iban a que más le llamen la atención. Estaban leyendo, no sé, un documento, si lo firmaba un alcalde, yo creo que era antiguo, pero imagino que en la antigüedad se tomaron estas acciones. La alcaldía municipal de Ilopango realizó una mega jornada de limpieza en la bocana del lago de Ilopango. Primero lo limpiaron y después dice, organiza acciones en conjunto con los pobladores para accesibilidad, educar y concientizar la importancia de proteger el medio ambiente. Imagino que no debe puesto rótulo, no tire basura, no haga sus necesidades en el agua, así como ponemos que hay gente que se hace sus necesidades y ahí la cosa ahí anda flotando ahí guácala. Y un monstruo que las heces que andan nadando también, ¿no? Dice, va, sigue. Las aguas de los ríos que desembocan en el lago mismo son un bien público o son propiedad privada. Son un bien público. Aquí vamos a sacar una conclusión. Porque ningún ser humano hace que produzca. Nadie paga porque esa agua ahí, de ningún bolsillo sale que seamos, para que poseamos esa belleza. No sale de la bolsa de nadie. Balneario. La naturaleza nos provee de agua para que todos disfrutemos de ese vital líquido. Yo sé que el agua no puede ser privatizada. ¿Ah? Se recuerdan que los antiguos gobiernos, ¿va? El gran pleito, ¿va? Y los señores que tanto que chillan, bueno, para que vean cómo son, ahí se están discutiendo que el agua, que siempre se oponen a que el agua sea un bien público. Recuerdo, bueno, en este gobierno, gracias a Dios que tenemos, ¿va? Vi una escena donde sí se garantizó el derecho al agua y la diputada terminó llorando porque después de tanta lucha se logró. Vino otro diputado de la bancada 100 y la fue a consolar de que sí se pudo. Y hoy sí hay una garantía de que el agua a cualquier hora bueno, si el agua no cae en la mañana, cae por la tarde o cae en la noche, cae en la madrugada, pero el agua siempre la tenemos a diario, ¿no? Como antes que el agua se escaseaba a los 5 días,
Recuerdo en los gobiernos de aquel presidente que ya nadie se quiere acordar, era de un partido verde, ¿va? El agua caía cada 15 días. Eso eran unas leyes antiguas. Como que decía, yo voto por aunque no digo por aunque no, era un dicho bien malcriado que le habían puesto a ese presidente. Tampoco no estoy hablando del Nuegado, no estoy hablando de otro. Continúo. Sequías e inundaciones. Wow. Bueno, aquí cambiamos la foto para que se vea más nítida, porque aquí está un poquito pálida. Las estrategias de las inundaciones y otras catástrofes relacionadas con el agua. Está aumentando a causa del cambio climático y dado el crecimiento demográfico y disminución de la disponibilidad de este recurso. Recuerde que la sobrepoblación está consumiendo demasiada agua. Recuerde que el agua ¿para qué sirve? Para bañarse, para echarle al baño, para cocinar. Bueno, ya vamos a ver por qué más uso la ONU declara que el agua es un derecho para todos. Dije que hasta incluye a las mujeres que tengan sus bebés de forma adecuada. Las niñas se hacen, ¿verdad? Así decía el documento. Ahí le pone la dirección donde decía ella. Sigamos. Comencemos a leer de nuevo. Las sequías y inundaciones y otros catástrofes relacionados con el agua están aumentando a causa del cambio climático y dado el crecimiento democrático y la disminución de la disponibilidad de este recurso en muchos lugares. Hay que aumentar la cantidad de personas que sufren por estos fenómenos, pues se verán impactadas en la seguridad alimentaria por la pérdida de ganado y de cultivo, así como enfermedades y daños económicos. Cada año, inundaciones impactan con más fuerza a muchas poblaciones en el mundo. O sea, por tanta basura, ¿va? Se tapan los drenajes, como pasó, me recuerdo que pasó en Campo Verde 3, creo. El agua llegó hasta el nivel de las casas. Las inundaciones son horribles. Creo que no se fue si fue en el 2005 o en el 2006, ¿va? En los últimos 70 años, la sequía ha aumentado a escala global. En este contexto, los gigantescos desafíos en el tema hídrico, si bien afectan a todos los habitantes del planeta, amenazan a las poblaciones vulnerables, mujeres, niños, ancianos, personas en situaciones de discapacidad, grupos minoritarios, pueblos indígenas y refugiados. Calidad de agua y saneamiento. El agua potable es esencial para la vida humana, ya que puede ser consumida y satisfacer nuestras necesidades básicas. Se considera potable cuando su composición química no contiene contaminantes, ni exceso también de cloro, porque a veces el cloro apesta. Guácala. Como a veces el agua tiene un gusto a cloro podrido. Guácala. Perjudiciales, como microorganismos, sustancias químicas o agentes infecciosos. Estos contaminantes pueden tener efectos nocivos en nuestra salud, por lo que es crucial asegurar la potabilización del agua que consumimos. Documento 5. Ya lo vamos a leer. El conocimiento de la calidad del agua es fundamental para garantizar su seguridad y proteger la salud de las personas. Es lo más importante del agua. Va. Documento 5. Acceso al agua potable. Si bien ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora de ampliar el acceso al agua potable y saneamiento, existen miles de millones de personas, principalmente en áreas rurales, que aún carecen de estos servicios básicos. O sea, sí carecen de servicios básicos, pero pueden tener cerca un río, así que lo que tienen que hacer es cuidarlo, no malgastarlo. Aún 3 personas no tienen acceso a agua potable saludable. 2 de cada 5 personas no dispone de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón. Y más de 673 millones de personas aún defecan en el aire libre. O sea, que eso de defecar contamina los mantos acuíferos. Eh, sí, bueno, en la ciudad por lo menos los del cáncer ponen a disposición, pero esto, lo que no me gusta es eso que, bueno, la gente dice que el aire libre, si un hombre lo hace le caen como $20 de multa, pero si una mujer lo está haciendo, ¿por qué no le dicen nada? Más bien disfrutan del paisaje. Sí, eso lo vi en cierta ocasión en el centro de San Salvador. ¿Va? Una señora estaba defecando y el del can solo disfrutaba del paisaje. Tenía que caerle multa también, va. Continuemos. El derecho al agua. El derecho de los seres humanos al agua es un tema vital, importancia,
El acceso al agua potable es fundamental para la supervivencia y el bienestar de las personas. El conocimiento de este derecho implica garantizar que todas las personas tengan acceso a la cantidad suficiente de agua y segura y instalaciones sanitarias adecuadas. Esto implica no solo al acceso físico del agua, sino también la disponibilidad a la calidad y la seguridad y la asequibilidad. El derecho al agua también abarca la protección de los recursos hídricos y la gestión sostenible de los mismos, asegurando su conservación y uso equitativo. En un mundo donde millones de personas aún carecen de acceso a agua potable, es esencial que entendamos, promo- promovamos este derecho humano, fundamentales para garantizar una vida digna y saludable para todos. En el tema de la protección del agua se encuentra amparado por la ley por medio del decreto legislativo 253, Ley General de Recursos Hídricos, documento 6. Damos el documento 6, derecho humano al agua y saneamiento. Artículo 1. El Salvador reconoce el derecho humano al agua, siendo este el derecho a todas las personas a disponer de agua de calidad, oigan, de calidad, no con microbios, ¿va? Suficiente, o sea, que caiga lo suficiente, no, que a veces solo cae media hora y ni quiera un vaso de agua se alcanza a llenar. Segura, accesible y asequible. Asimismo, también reconoce el derecho humano al saneamiento, siendo este derecho que tienen las personas sin discriminación, dice, alguna a un saneamiento que sea saludable, higiénico, seguro y social, que garantice la dignidad. Ambos derechos son componentes del derecho a un nivel de vida adecuado. En virtud de todos anteriores, el agua no podrá ser privatizada bajo ninguna condición. Este ha sido el pleito. Gracias a Dios que los señores tricolores ya no están en el poder, ¿va? Como le andaban hambre al agua. Sí, lo que es de privatización, ahí anda. Es casualidad, ¿verdad? Que cuando no cae agua, ahí viene Cristal, Alpina, Chanca. Curioso, como que se ponen de acuerdo. Y peor que esa agua, disculpa que lo diga, pero esa agua da dolor de estómago. La única que más o menos, no es por hacerle publicidad, tal vez sería la Alpina, la que más o menos no me hace daño, pero además la otra es buen dolor de estómago que se consigue. Bueno, me acuerdo que compré un agua, no era ninguna de las que he mencionado. Compré una y comenzaron los dolores de estómago. A ver qué le echarán a esa agua. Creo que me cae más bien si tomo agua del chorro, quizás es más saludable. Continuamos. Ahora vamos con la actividad 5. Desarrollo la actividad y sensibilidad para ello respondemos y reflexionamos. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué es tan importante el agua potable en la vida del planeta? Porque es el único tipo de agua que nuestro organismo tolera, el agua potable. De demanda a nuestro cuerpo para calmar la sed y funcione de la manera correcta. El agua potable es la única agua que lleva el oxígeno que nuestro cuerpo necesita. Es como el proceso, ¿verdad? Entra en nuestro organismo, separa el- el hidrógeno del oxígeno, el oxígeno se va para gran parte de nuestra sangre. ¿Qué valor le das tú al agua potable en tu casa y en tu centro escolar? La cuido. Ya siguiendo la pila no la voy a mantener rebalsando. La cuido, no la desperdicio, ni mucho menos permito que la desperdicien. Yo aquí regaño, por lo menos en mi casa yo regaño a quien esté botando el agua. Cierro los chorros si ya no se ocupa, me lavo los dientes usando un vaso con agua, ¿va? No estoy ahí desperdiciando el agua. Soy una persona que puede ser un pleito todos los días. Por favor, no botes el agua. La ducha es breve. Primero, aquí se para. Primero barro y luego lavo el piso, ¿va? O sea, hay que barrer primero, no que la gente con manguerazos quieren lavar los patios, ¿va? No, primero se barre y después se echa agua y con un balde. Los diferentes problemas en relación con el agua están asociados a factores humanos naturales. Explicamos en qué consiste la afirmación anterior. Si la mano del hombre está relacionada con la escasez de agua dulce, en los últimos años la deforestación cada vez mayor a causa de la agricultura, ganadería, urbanización e industria, pues los bosques de selva son captadores de agua y sin esta
que los atraigan ocurren fenómenos como el Niño, donde nada de agua cae en la región, gran calor que viene provocando sequía, climas con temperaturas insoportables a cualquier hora del día. O sea, puede ser en la noche, a las 4 de la mañana, gran calor. A veces a las 6 de la mañana, un gran calor que amanece haciendo. Oh, que sí, ahí sí dan ganas de bañarse. Porque la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, reconoció el derecho al humano al agua, explicamos. Bueno, prácticamente no lo dice directamente, pero hacemos un resumen de lo que encontramos en www.ONG es global. Vale. La respuesta es que va en resumen, porque el agua es una fuente para erradicar la pobreza, las enfermedades, además es fundamental para el desarrollo socioeconómico, producción de alimentos, entre otros. Cabe también mencionar que en el derecho del agua abarca el cuidado de las mujeres, ¿verdad? Por eso el derecho de las mujeres para sus ciclos menstruales, especifica ahí y lo pueden encontrar, y una maternidad digna y segura. O sea, recuerden que el bebé al nacer tienen que bañarlo, ¿no? Y si no hay agua, ese bebé tienen que quitarle, o sea, todo lo que trae, ¿verdad? Por eso la ONU declara, hay muchas razones ahí si se meten a esta dirección que les especifico ahí les va a decir por qué el agua es importante. Porque el agua no puede ser privatizada. Fundamentos de respuesta a partir de la Ley de Recursos Hídricos de El Salvador. Porque el agua es un derecho, la cual debe estar disponible para todos para garantizar el nivel de vida adecuado de la población. Por eso no se puede privatizar, porque si la privatizan, solo el que tenga dinero podrá bañarse, podrá tomar agua, podrá cocinar. O sea que el agua no se puede privatizar. Espero que las políticas que nos han puesto sean perdurables y sean siempre favorables, que nos favorezcan siempre, ¿verdad? Continuamos. Propuestas. Ahora vamos. La dimensión social del conflicto del agua. La dimensión social del conflicto se refiere a un común acceso y distribución de la gestión del agua afectan a las personas, su condición de vida, su salud y su bienestar. Comprenden esta dimensión implica análisis como el acceso equitativo del agua potable a partir la participación ciudadana en la decisión relacionada con el agua y protección de los derechos humanos están interconectados con este recurso esencial. O sea que aquí hasta los derechos humanos actúan para que todos tengamos acceso al agua. ¿Ven? Por ley, va, pero antes yo dudo mucho que lo hicieran. Va. Estaban solo a favor de que los angelitos no estuvieran ahí en una jaula. Los CA son de difícil solución por la cantidad de actores, intereses y sectores involucrados. Su tendencia a sugerir transforma a toda solución en provisora y precaria, de donde se hace imprescindible la anticipación para evitar y prevenir su población. El diálogo. Vamos, Coco. La negociación y la mediación son instrumentos claves que permiten a los interesados participar activamente a apropiarse de la decisión frente a la paradigma de la solución judicial que no deja ser percibida como decisión impuesta. Acuérdate que estamos hablando del pleito del agua, ¿va? Cómo se llega a un acuerdo, cuáles son las claves para que sea sostenible los recursos, ¿va? Número uno, actores no usuarios o intervenciones sobre una cuenca no vinculada directamente al uso del agua, como extracción de áridos, deforestación o instrucciones que afectan la capacidad de captar y filtrar agua en cantidades. ¿Va? Número 2. Instituciones son las disputas entre diferentes actores públicos. Falta de coordinación entre las autoridades de agua y privados, intereses, sectores y grupos de presión. Número 3. Entre usuarios por los diferentes actores que comparten el recurso hídrico y sus intereses de competencia. Empresas hídricas, mineras, grupos vulnerables indígenas y campesinos. Entre usos actuales, si riego, abastecimiento del agua potable, generación de hidroeléctrica, minería, etc. Porque este es algo que también está afectando al país. ¿Va? El agua la estábamos ocupando solo para producir energía. Bueno, gracias a las últimas tendencias, hoy tenemos a una electricidad heliolítica a base de carbón. Tenemos energía solar, ¿va? Que para que ya no demandemos mucho del agua. ¿No? Creo que el río Lempa era nuestra base para tener electricidad. ¿Va? Actividad 6. Desarrollan habilidades y análisis, ¿no?
Análisis de gobernanza para ello conversen. Va. Tomamos nota y desarrollamos. Va. Ya casi vamos terminando. Actividad 6 va. Preguntarle, ¿cómo funcionan las iniciativas internacionales de sostenibilidad del recurso hídrico para garantizar que se pongan en práctica en los diferentes países? Aquí algo confusa en la pregunta. Como siempre, parecen trabalenguas sacadas de la Biblia, Reina Valera, que buscan palabras bien rebuscadas, modo que hay que ir al diccionario para entenderlo. Pero, ¿cómo funcionan las iniciativas internacionales de sostenibilidad del recurso hídrico para garantizar que se pongan en práctica en los diferentes países? Lo que encontramos después de un buen rato celebrando días específicos para cuidar los mantos acuíferos. Día Internacional del Agua. Se pide que se evalúen las plantas de suministro. Eso se pide que el agua sea calidad para la población. Así funcionan las iniciativas. Eso es lo que promueven cada país. Recuerde que cada país tiene sus problemas y tienen que llegar a negociar. Siempre vamos a llegar a esa pregunta. Tienen que ver cómo solucionan los problemas, de que no, la gente no se apropie de los pozos. La gente se enoja cuando dice, antes se apoderó del pozo, pero ¿por qué antes se apoderó de los pozos? Porque hay gente que se agarra el agua y solo ellos la quieren. ¿Va? ¿Cómo por qué surgen los conflictos por el agua? Por la desigualdad en la distribución, por apropiación privada de las cuencas, por mal uso de las cuencas. Recuerdo que se supone que en esta zona, allá por Nejapa, hay un pozo. Recuerda esa situación, ¿va? Y esa agua para uno estaba siendo distribuida para la capital y los de Nejapa no tenían agua. Esa es una forma equitativa. Ahí la pregunta sería, ¿por qué el agua se mandaba a la capital, pero Nejapa no tenía agua? Según dicen, vino el alcalde de esa época, eso fue hace muchos años, ¿va? Rompió, tuvo que romper ahí para que todos tuvieran acceso al agua. De lo contrario, no había equidad. También recuerdo que mi pueblo, ya varias veces les he dicho que estoy de San Cayetano Ixtepec. Allá, hace muchos años, recuerdo que en el pueblo no había agua potable, solo agua del río. Pero, sin embargo, había una vena de agua que hacía que cayera en otros municipios agua. O sea que ahí no había, porque hay conflicto, porque el agua se distribuye, no sé, de forma igualitaria. La cosa es que vino los de ahí, los del pueblo y rompieron la vena para todos tener acceso al agua. Pero lo bueno es que el agua no se desperdiciaba porque lo rompieron cerca del río, o sea, lo que querían agua potable. Pero vino que hizo la ingrata institución de aquella época, reparó el rompimiento de la tubería, pero el pueblo quedó sin agua. El agua por lo menos creo que no cayó por un mes. ¿Cuáles son los instrumentos indispensables para solucionar un conflicto por agua? Dialogando, negociando y la mediación son los claves para que funcionen dentro de cada nación. ¿Va? Y la ley sobre los recursos hídricos que se respeten. ¿Va? Esos serían los instrumentos para solucionar los conflictos, dialogando, negociando. ¿Va? Aunque esto de negociación me huele a corrupción, maletín negro, ¿va? Como decían, ¿no? Ahí en la Asamblea Legislativa. Si no había maletín negro, aquel no votaba a favor. Por eso, mm, me agradan los celestitos. Toda la bancada. Planteen acciones para mejorar la gobernanza en tu comunidad o municipio a favor de los derechos del agua. Planeen acciones para mejorar la gobernanza en tu comunidad o a favor del derecho del agua. Aquí serían, sí, va. Número uno, establece una comisión que ejerza de forma jurídica con derecho las siguientes funciones. Vigilar a las empresas productoras de desechos. Bueno, aquí en mi entorno, recuerdo que cuando entraba a la zona esta colonia Jardines de la Hacienda, con un gran tufo a Chacalín que había entrado porque la empresa ahí dicen que hacía consomé para marisco y en la quebrada tiraba el gran olorazo, ¿va? O sea que hay una empresa ahí, y eso pasó por años hasta que el gobierno central se hizo rojo, ¿va? Cambiaron esas leyes. Que el agua no sea desperdiciada en cosas innecesarias, como dijimos que no estén desperdiciando lavando el carro, ¿va? Pero se botan grandes cantidades de agua. Que se encarguen de agilizar que anda arregle las fugas de forma inmediata, no a los 15 días, ¿va? Cuánta agua, imagínate, lo peor que, bueno, cuando me acuerdo que dialogué, mire, disculpe, le digo,
pueden venir a reparar una fuga de agua, porque el problema es que ya lleva más de 15 días y el agua ya comienza a caer con lodo. Se echaron una semana, les valió. Modo de comprar agua con microbios que viene envasada. Va a ser un buen dolor de estómago. Número 3, promover la reforestación, sembrar árboles y tener un jardín, va. Aquí así podemos ayudar, va. Gente que ni siquiera una planta tienen enfrente. Lo que hacen, me acuerdo que una vecina inconsciente, tanto que hablaba de un pobre árbol que le iba a caer encima, que le iba a caer encima. Pobre árbol, ¿cómo lo dejan también la comuna, cómo dejó el pobre árbol? Lo volaron. Yo por lo menos hubiera dicho, le hubieran volado la mitad, pero lo volaron completamente. Decían que era un problema. Ah, pobrecito el árbol. Bueno, continuamos. Ya con lo último. Consolida. Actividad 7. Escribe los 3 desafíos que enfrentan las comunidades en cuanto a la sostenibilidad del recurso hídrico. Carencia de un plan de, carencia de un plan de prevención contra el agotamiento de vital líquido. Eso es lo que nos enfrentamos. No hay un plan de que si se agota, ¿qué vamos a hacer? Ausencia de leyes que muestren un uso racional del agua. O sea, tienen que haber un algo que diga que la gente no la estén desperdiciando, porque esa agua que están desperdiciando hoy, mañana nos va a hacer falta. Y su carro hay que lo lave el viento. Va, leyes que garanticen el recurso para las generaciones futuras. O sea, ¿qué le vamos a dar a nuestras generaciones futuras? Bien, aquí imaginen el pobrecito medio chorrito. Pero vayan a ver a las grandes ciudades el agua a toda potencia. También otra cosa que vemos injusticia, cuando hay un chorro público, hay gente que se apodera del agua, le ponen la manguera de modo que nadie tiene acceso. Y si uno les quita la manguera y comienza las leyes jurídicas. Sí, o sea, el agua tiene que ser para todos. Si es pública, el agua tiene que garantizar, no poner una manguera para que solo me caiga a mi casa. Esa es una injusticia que también de ahí los del CAN tendrían que estar al tanto. Actividad 8. Elabora un periódico moral, ya saben que es un periódico cuando se coloca algunos relatos, va. Pero hoy este periódico va a ser, elabora un periódico moral en su centro escolar y eso socialicemos con estudiantes con otro grado. Para ello tendrán que incluir la dimensión social del agua. ¿Para qué sirve el agua? ¿En qué valoramos el agua? ¿Cómo la ocupamos? Va? Como nos bañamos, tomamos agua, cocinamos, va, etc. Los desafíos del Estado y la ciudadanía en la sostenibilidad del recurso hídrico, establecer una relación específica con el caso de El Salvador. Cómo El Salvador hace que se cuiden, se sostengan estos recursos, es lo que quiere decir. Luego, también dice los conflictos por recursos hídricos en la comunidad o región propuesta para mediar rol. Va. Los conflictos por el recurso hídrico en la comunidad. Ya, ¿cuáles qué conflictos, o sea, qué problemas transcurre por el recurso hídrico en la comunidad y en la región propuesta para mediar? ¿Va? ¿Cuáles problemas tenemos para tener el agua? Lo que quiere decir. Rol de estudiantes, docentes y personal administrativo y comunidades en general en la conservación del agua potable. ¿Cuál es su rol? ¿Qué aporta el docente? ¿Qué aporta el personal administrativo? Y la comunidad en general en la conservación del agua potable. ¿Qué hacen ellos para que siempre haya agua? Actividad 9. Investiguen algunos de los conflictos por el recurso hídrico, río, lago, cuenca o laguna o construcción de una urbanización donde hay mantos acuíferos. Preparen un sociodrama. ¿Cómo vamos a hacer esto? Van a hacer un sociodrama contabilizando a nivel municipal o departamento, tomando en consideración diferentes actores, campesinos, mujeres, niños, alcaldes, empresarios, ONG, etc. Definan cuál será la problemática que actores están a favor o en contra de cuáles son sus motivaciones, a fin de solucionar el planteamiento en torno al conflicto. Presenten un sociodrama al resto de la clase, conversen. Luego de presentar todos los sociodramas sobre las responsabilidades que tenemos todos de conservación del agua. O sea, vamos a hacer un drama donde qué podemos hacer para conservar el agua, es lo que nos está diciendo. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Si les gustó, por favor, regálenos un like como una motivación. ¿Va? Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.